Bien, jóvenes, este vídeo es un vídeo cortito que va a tratar sobre la ilustración y las ideas que van a inspirar las grandes revoluciones. No las grandes revoluciones en sí, porque con las grandes revoluciones vamos a estar hasta Navidades, pero sí sus ideas. Y básicamente todas estas ideas, esta ilustración y todo este rollo, todo esto viene en el siglo XVIII, que justamente le llamaron el siglo de las luces, y justamente le llamaron así por la ilustración. Y aquí tenemos esta reunión de ilustrados e ilustradas que están aquí, pues pensando cosas muy importantes. Vamos a ello. ¿Veis? Os cuenta una cosa importante que veáis y reconozcáis la indumentaria de la gente. Siempre que veáis esto, digáis, mira, esto es siglo XVIII con las pelucas, los culottes. ¿Veis? Este tío es noble. ¿Veis el espadín aquí? Y este también. Las bocamangas grandísimas. Las puñetas que son estas camisitas y esas cosas. Bien, entonces vamos a ello. Mirad, a finales del antiguo régimen, en el siglo XVIII apareció una nueva corriente de pensamiento. Es decir, que la gente que leía libros empezaron a tener unas ideas comunes diferentes a las que había antes. Ojo, solo a la gente que lee libros, los que no se leen libros ni se enteran. Pero la gente que lee libros empezó a pensar de una manera diferente. Y a esto se le llama una corriente de pensamiento. ¿Y cómo le llamamos a esta corriente de pensamiento? Una cosa, cuando estás estudiando, el usar un término ya hecho ayuda mucho. Es decir, la ilustración fue una nueva forma que tenía la gente de pensar en el siglo XVIII, que no está mal, pero queda mucho más fácil decir la ilustración es una corriente de pensamiento. Pues bien, la ilustración es como le llamaban a esta nueva forma de pensar que tenía la gente que escribía libros y que los leía en el siglo XVIII. Y la gente que era partidario de la ilustración, pues le llamaban ilustrados. Y aquí tenéis una pila de ilustrados que hacía Avellano, Montesquieu, Rousseau o Voltaire. ¿Y qué es lo que defiende la ilustración? Bien, usted, la ilustración defiende, siempre hay que ponerla con mayúsculas, porque es un nombre propio. Es el nombre de esta corriente de pensamiento. Pues bien, la ilustración defiende que la persona, lamentablemente ellos decían el hombre, en el siglo XVIII era todavía un poquito más machista. Pero nosotros vamos a ir la persona, el ser humano. Que el ser humano, en todas las decisiones de su vida, y aquí fijaros solo, que está marcado, cuenta con una herramienta para guiarse. Es decir, cuando tú tienes que tomar una decisión, ¿qué es lo que vas a tener en cuenta para tomar la opción A, o la opción B, o la opción C? Pues solamente puedes usar una cosa, la razón, también con mayúsculas. Es decir, la razón es la inteligencia, la lógica. Dice Pablo, ¿eso significa que los hombres del siglo XVIII, perdón, los hombres del siglo XVII, o XVI, o XV, o XIV, o del siglo IV antes de Cristo, no usaban la razón? Pues claro que lo usaban. Me vaya a pensar, yo que sé, que San Agustín, o que Ramón Llull, o que Averroes, los grandes pensadores de la Edad Media, o yo que sé, o Leonardo da Vinci, no usaba la razón porque ellos no eran ilustrados. Todavía no había nacido la ilustración, faltaba una pila de siglos. Es que no usaban la razón los hombres de la antigüedad, que es Julio César. Pues claro que usaban la razón, pero la gracia está en el solo. O sea, un ilustrado solo se usa por la razón. Un ilustrado no confía en la fe, en la religión, ni tampoco en la tradición, ni en los sentimientos, ni en la intuición, ni en nada. Solo la inteligencia, solo la lógica. Punto y pelota. De esto tenemos que hacer un debate en clase porque esto es curioso. Este tema de la ilustración y si es verdad que hay que guiarse por la razón o por los sentimientos o por la intuición o por la tradición o por la fe o por lo que hagan mis amigos, yo qué sé, o solo por la razón. Y ten en cuenta una cosa, la gracia de la ilustración está aquí marcado, el solo, la razón. Pues bien, ellos piensan que la razón, la inteligencia, es la única herramienta que tenemos. O sea, es lo que tiene que mandar en el pensamiento humano. Y esto lo defienden unos Julais que se llamaban los ilustrados. Por cierto, eran muy optimistas. Ellos pensaban que como ellos usaban la razón, el ser humano, usando la razón, puede llegar a comprender el universo entero. Y esta una cosa es en la época de las ciencias, del desarrollo de la física y de las matemáticas y de la química y de los grandes inventos que van a venir ahora. Entonces, si tú usas la razón, la inteligencia, y por ejemplo,
la aplicas a, yo qué sé, a la fabricación de cosas, y por cierto, esto pasó de verdad, pues va a venir una revolución, un cambio. Porque una cosa, la gracia está, no sé si acordáis cuando vimos los estamentos, que el sistema del antiguo régimen era estable, no se podía cambiar, era como era, porque lo había hecho Dios. Pues no, 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 esto dicen, de eso nada. Esto va a traer muchos cambios y va a traer el progreso y va a haber grandes cambios y a estos cambios le llamar las grandes revoluciones. Por ejemplo, volviendo a lo que hemos dicho, si a la forma de fabricar cosas, pues si yo uso la inteligencia y la razón, pues invento máquinas, invento la máquina de vapor y va a venir la revolución industrial y va a cambiar el mundo. A la forma de labrar la tierra, pues en vez de hacerlo como lo hacía mi abuelo, siguiendo la tradición, yo invento cosas nuevas y investigo y desarrollo técnicas modernas, pues va a venir la revolución agrícola. Oye, y vino, ¿eh? O al mundo de las ideas políticas. Si todo ese rollo de los estamentos y de la monarquía por derecho divino y esas cosas, yo aplico la razón, pues voy a decir, pues no, no, esto tiene que cambiar y van a venir las grandes revoluciones políticas. Entonces es curioso, pero esta revolución del pensamiento, esta aparición de la ilustración, es lo que va a poner en marcha todas las grandes revoluciones, en todos los campos, ¿eh? Y por cierto es lo que va a hacer que muera el antiguo régimen. Y de todas estas revoluciones van a ser la edad contemporánea. Y la clave está en la ilustración, en la razón. Y ellos eran totalmente optimistas. El mundo iba a progresar, el mundo iba a cambiar, el mundo iba a mejorar con estas grandes revoluciones. ¿O no? ¿O no? Aquí está un grabado de Goya precioso. Dice, el sueño de la razón produce monstruos. Es que luego vendrá el romanticismo. Y muchas veces pensamos que estos grandes cambios, por ejemplo, las grandes revoluciones, iban a traer la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y lo que trajeron luego también, sí, es verdad, trajeron muchas cosas buenas. Y la guillotina, y todas las guerras napoleónicas, y vamos, no era tan fácil, ¿eh? La ilustración luego entró en crisis a principios del siglo XIX. Pero eso ya lo veremos. Bien, vamos a meternos en política. La revolución industrial, la revolución agrícola, esas cosas las vamos a dejar por ahora y vamos a coger, ¿qué pasa? Cuando cogemos la ilustración, es decir, la razón, y la juntamos con el estudio de las ideas políticas. Es decir, cómo tiene que estar gobernado un país o cómo tienen que ser los grupos sociales, ¿no? El rollo de los estamentos, de la monarquía. Pues si tú mezclas las dos cosas, sale una nueva ideología política, que ya no tiene nada que ver con el antiguo régimen, que se llama el liberalismo. Y también se le suele llamar liberalismo político y también se le suele llamar liberalismo burgués. Ay, amigos míos, ¿a que no sabéis qué grupo social es el que está detrás de todo esto de la ilustración? Ah, pues eso. El liberalismo, por cierto, hay un liberalismo económico, que es el primo hermano y también va con este, pero eso es otro tema también. Por ahora nos vamos a centrar en el liberalismo político o el liberalismo burgués o el liberalismo a seca. El liberalismo es fundamental. ¿Veis las calaveras, no? Cuidadito, cuidadito. Mira, el liberalismo es la base de nuestro sistema político actual. Dice, pero Pablo, ¿es nuestro sistema político actual? No, no es el nuestro es la democracia parlamentaria. Pero la democracia parlamentaria, digamos que es la hija del liberalismo. Y el liberalismo, el 80% de las cosas del liberalismo las tiene la democracia parlamentaria. Sí, y luego hay un 20% de cosas que son distintas, cuidado. Pero por eso, cuando estudiamos el liberalismo, de hecho vamos a estudiar nuestro actual sistema político en su 80%. ¿Vale? Por eso es tan importante y por eso he puesto aquí peligro. ¿Por qué? Porque el que no se sepa el rollo del liberalismo burgués, ¿está claro? Y el liberalismo burgués, hasta el gato sabe que tiene 7 puntos. Y tiene que tenerlos los 7. Si tiene las 7 características que yo voy a decir, es liberal. Si además tiene algunas otras, que también os voy a decir, es una democracia, como la que tenemos nosotros ahora, o tiene Francia, o tiene Gran Bretaña, o Estados Unidos, o Italia, y los países modernos. Bien, vamos a ello, ¿eh? Vamos a ver entonces los 7 puntos uno a uno, que conforman una cosa, esto solamente son ideas, ¿eh? O sea, dice, pero Pablo, ¿no estábamos en el antiguo régimen? Sí, sí, el antiguo régimen está por ahí. Estas son las ideas de unos tíos que escriben libros. ¿Eh? Lo que pasa es que estas ideas, luego van a dar pie a un montón de follones. Pero por ahora son ideas, pero estas ideas son muy, 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 muy importantes, ¿eh? Y estos 7 puntos hay que sabérselo. Acordaros siempre que son 7. Si tú estás en un examen y te salen 6, te falta 1. Y si te salen 8,
pues te estás enrollando de más. Y peligro con esto, ¿eh? Esto es como saber distinguir un estamento de una clase social, pues lo mismo, peligro. O sea, una cosa, los 7 puntos, ya os digo que en el primer examen que yo haga, van a caer. ¿No? Aquí los tenéis. Soberanía nacional, autonomía, división de poderes, patata, 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 los 7. Vamos a ir viéndolo uno por uno, ¿vale? Cada uno tiene su nombre. A mí me gustan por este orden, que tampoco tienen por qué estar siempre por este orden, pero yo os recomiendo que los sepáis por este orden. Una cosa, cuando terminemos de verlo, esto lo explica entero, y sobre todo cuando lo veamos en clase, porque tenemos mucho que hablar de esto en clase. Esto es un tema que hay que verlo en clase, porque tiene muchas anécdotas, tiene mucho debate, ¿eh? Quiero que me hagáis la siguiente actividad. Quiero que cojáis y me hagáis este cuadrito. Y pongáis el liberalismo porque en el siglo XVIII. Y tiene 7 puntos. Y el primer cuadrito ponéis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El primero que se llama soberanía nacional. Ponéis aquí el nombre. Estos 7 nombres. Luego me explicáis el rollo de cada uno. Este cuadrito es muy chico, explicado, bien explicado. Hacer los cuadritos gordos. Y luego quiero que me pongáis este punto del que estamos hablando, que tiene de contrario con lo que había antes en el antiguo régimen. ¿Qué cambio supone? O sea, ¿qué aspecto del antiguo régimen chocaba con este punto que estamos hablando? Y esto se me ha equivocado y no sirve para nada. Entonces, cuando terminemos de explicarlo y cuando lo veamos en clase, os daré un tiempo y quiero que todos y cada uno de vosotros me presente este cuadrito muy bien hecho. Y lo vamos a ver uno a uno y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque esto hay que sabérselo, pero bien sabido. Iba a decir de memorieta, no solo de memorieta, comprendiéndolo. Comprendiéndolo. Vamos por el punto 1. Estamos hablando del liberalismo burgués. Punto 1. El principio de soberanía nacional. Vamos a ver. En el antiguo régimen, esta parte de aquí siempre va a ser lo que hay en el antiguo régimen. En el antiguo régimen, el sistema político era una monarquía absoluta por derecho divino. Este es Luis XIV, por ejemplo. Es decir, que Dios en persona había decidido que los reyes mandaban. Y punto. Y tenían poderes absolutos, menos uno, que ya sabéis que había un poder que no tenía. Olvidadlo. Los reyes mandaban. ¿Y por qué mandaban los reyes? Porque lo decía Dios. Y se acabó. Y ya está. Claro, cuando llegaron los ilustrados y empezaron a usar la lógica y la razón, dijeron, esto es una tontería. A ver, ¿quién ha hablado con Dios para decir que tiene que mandar Luis XIV? No. Además, que tenemos que obedecer a Luis XIV y él hace con nosotros lo que le da la gana. Una cosa, ¿qué derecho tiene Luis XIV a mandar? ¿Por qué la autoridad, por qué la gente que manda tiene derecho a mandar? Esto tenemos que verlo en clase. Pues miren ustedes, los ilustrados, especialmente un tío que se llama Jean-Jacques Rousseau, llegaron al principio de soberanía nacional. ¿Que defiende qué? Que todos los poderes del Estado emanan del pueblo. Es decir, el poder, en este caso el poder que tiene el rey, no viene de Dios, viene del pueblo, de la gente del país. Emanan significa salir. Que es el pueblo el que le ha dado el poder a los gobernantes, no Dios. Y que solo tienen razón de ser en su servicio. ¿Eso qué significa? Eso significa que el poder debe de servir al pueblo. Y esa es su única razón de ser. O sea, si no sirve para servir al pueblo, no sirve para nada. Y hay una cosa más. Si no es así, si el gobernante no sirve al pueblo, si el gobernante hace lo que a él le da la gana en su beneficio, a veces incluso en contra del pueblo, en contra de lo que le conviene al pueblo, eso se llama tiranía. Y hay una cosa más, y es legítimo rebelarse contra la tiranía. Es decir, si el gobernante es malvado, si el gobernante está atacando al pueblo, si el gobernante es un tirano, es legítimo, tú tienes derecho a la rebelión. Esto era impensable en el antiguo régimen, porque quien se levantaba contra el rey se levantaba contra Dios. No, Dios no tiene nada que ver aquí. Nos levantamos contra ti porque tú eres un tirano. O no, a lo mejor resulta que el hombre es más bueno que el pan. Cuidado. Pero sí que este es el principio. Entonces entendéis lo que hay que poner en el cuadrito. Número 1, soberanía nacional. Dice, todos los poderes emanan del pueblo y solamente tienen razón de ser en su servicio, todo. Una cosa, el niño de cuarto tiende a hacer las cosas como en primaria, yo qué sé. Frases muy cortas y se acabó. No, enrollaros. Contadlo todo. ¿Y qué choca contra el antiguo régimen? Pues choca contra el principio de monarquía absoluta por derecho divino, porque rechaza que haya un poder absoluto, patatá.
O sea, lo que yo acabo de decir, me lo ponéis aquí bien contadito. El segundo, principio del liberalismo. Estamos hablando del liberalismo burgués. Isonomía. Iso significa iguales. Nomos ley. ¿Cómo era el antiguo régimen? Pues en el antiguo régimen había estamentos. Y había unos estamentos que eran los privilegiados, más por nacimiento, un rollo ahí. Eran los privilegiados y los demás pues a jorobarse, ¿no? A estos no trabajaban, no pagaban impuestos y a estos que los zurzan. Y entonces llegaron los ilustrados, aplicaron la razón y dijeron, mira, esto es una tontería. Este principio de los estamentos, y no te digo nada, los privilegios, es una tontería. ¿Cómo que es que las personas se dividen por su nacimiento? Venga ya, hombre. Venga ya. Y entonces el principio de economía dice, defiende, ¿ves? El principio de economía defiende que todas las personas, lamentablemente en aquella época ellos decían todos los hombres, ¿eh? Hombres, hombres. Pero nosotros esto lo podemos poner un poquito más al día, ¿vale? Todas las personas somos iguales ante la ley. Es decir, todos, por el mismo hecho de nacer, ya somos ciudadanos y somos personas, ¿no? Porque tú naces una vez, sí. ¿Y cómo naces? Persona. Persona. Y esto es una persona, esto es una persona, esto es una persona, esto es una persona, una persona, una persona, una persona, otra persona y otra persona. Estos son personas. Y todas las personas, es como si cogemos estos dos y los mandamos aquí, hola, tú con estos. Somos iguales y tenemos las mismas leyes, tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas obligaciones. Si tenemos que pagar impuestos, pagamos impuestos todos. Si tenemos que trabajar, trabajamos todos. Si tenemos que ocupar un cargo, pues que lo ocupe el que es más espabilado, que sea de donde sea. O sea, que si hay que aplicar una ley, la misma ley vale para esta chica que para este tío. ¿Eh? Todos somos iguales ante la ley. Cuidado, ante la ley. Este es el símbolo de la ley. Eso no significa que no sean igual, que seamos iguales, iguales, iguales. Ya sabéis que este tiene más dinero que esta. Y entonces lo que van a ver son clases sociales. Ellos van a sustituir los estamentos por las clases sociales. Pero cuidado, por mucho dinero que tú tengas, la ley es la ley. Para todos. Eso también tenemos que debatirlo en clase. El tercer punto del liberalismo. División de poder. Este es muy curioso. Mira, en el antiguo régimen todos los poderes los tenía la monarquía absoluta, menos uno. Ya sabemos que hay uno que no. Pero los tenía él y ya está. Entonces llegaron los ilustrados y dijeron, vamos a ver, ¿es normal que una sola persona tenga tantísimo poder? Oye, porque puede ocurrir que sea muy bueno y muy listo y muy inteligente. Y entonces todo estupendo. Pero si, ¿qué pasa si es un inútil? O si es malo. O si se vuelve loco. Oye, se vuelve mochales. Si tiene tanto poder, ¿quién lo para? Esto no es lógico. Entonces ellos rechazaron la monarquía absoluta. Y entonces llegaron los ilustrados y dijeron, la razón dice que tiene que haber una división de poderes. Esto lo inventó el barón de Montesquieu. El principio de división de poderes, dice, defiende. ¿Os dais cuenta cómo es? Del defiende queda muy chulo. Que el poder del Estado tiene que estar dividido en tres partes, en tres poderes independientes. Por eso se llama división de poderes. O sea, y cada poder lo tienen que tener personas distintas. O sea, la misma persona no puede tener los tres poderes, como aquí, sino que hay tres poderes distintos que tienen que estar divididos. Entonces, esto hay que sabérselo, ¿eh? Y esto tiene que venir en el cuadrito. El poder legislativo es el poder que hace las leyes. Y eso lo hace en España lo hacen las cortes. ¿Sabéis lo que son las cortes, verdad? Los parlamentos, el parlamento francés en Francia, o el Congreso y el Senado en Estados Unidos y esas cosas. Lo hacen parlamentos. Mucha gente. Hacer las leyes normalmente es algo que se hace colectivamente. Y por eso lo hacen grupos de hombres, en este caso, y de mujeres, los parlamentarios, en el Parlamento. Y ya está. Y no tienen más poder que ese. Hacer leyes. El poder ejecutivo es el que gobierna y hace que se cumplan las leyes. Y son los gobiernos. En este momento, esto está perfectamente vigente en España. En todo lo que hemos visto hasta ahora. Esto está en la democracia. En este momento, quien dirige el poder ejecutivo es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no hace las leyes las hacen las cortes. Pero él las administra, él gobierna y él les encarga de que esas leyes se lleven a cabo. Y es el gobierno, pero él no hace las leyes, pero sí las administra. ¿Y qué hace el Poder Judicial? Pues el que juzga y condena a los que no cumplen las leyes. Y son por los tribunales de justicia, porque eso sí que es una cosa más técnica. ¿Qué gracia tiene que haya tres poderes en vez de que haya uno? Porque si este tío se volviera loco y tiene todo el poder, no hay quien lo pare. En cambio, imaginaos una cosa, si uno de ellos falla,
Si uno de estos tres falla, pues quedan los otros dos para controlarlo. Imaginar una cosa. Imaginaros que ahora Pedro Sánchez se vuelve loco. Y dice, pues vamos a hacer, le vamos a declarar la guerra a los Estados Unidos, sí, a las bravas. Nosotros solos. Entonces llegarían las Cortes y el Tribunal Supremo, que es el órgano máximo del Poder Judicial, se pondrían de acuerdo y quitarían de medio a Pedro Sánchez. Y dice, mira, Pedro Sánchez, te haríamos una moción de censura y lo siento, pero no puedes. Anda, vete a tu casa. O al revés, ahora empiezan a fumarse porros en las Cortes y deciden, yo qué sé, que nos vamos a afeitar todos la cabeza, al cero. Y porque se han fumado 3 porros los tíos y han sacado esa ley. Entonces diría Pedro Sánchez, pero esa qué locura, ¿eh? ¿Cómo nos vamos a afeitar la cabeza? Entonces, Pedro Sánchez y el Poder Judicial pondrían también de acuerdo y entonces anularían el Parlamento. Y volveríamos a hacer elecciones. O al revés, yo qué sé, los jueces se vuelven más chales y no aplican la justicia. Pues entonces el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo los meterían en cintura. Si falla un poder, los otros dos, pues están para controlarlo. Esto teníamos que hablarlo mucho porque esto está totalmente vivo, ¿eh? Esto está totalmente vivo y en funcionamiento. Hay un país que ahora mismo, que es Estados Unidos, que tiene un presidente que es un poquito particular y lo están controlando estupendamente bien, por cierto, el legislativo y el judicial, ¿eh? Oye, y es verdad que él es el presidente, Donald Trump es el presidente, pero él quería hacer una muralla y yo qué sé lo que quería. Y entre el legislativo y el otro están diciendo, párate, párate. Eso tenemos que hablarlo en clase porque esto es un tema muy interesante, ¿eh? Lo de la división de poderes. Y está muy vivo. El cuarto punto del liberalismo burgués o liberalismo político, el sufragio. Vamos, hemos dicho que todos, os acordáis que vimos en el primer punto, que todos los poderes vienen del pueblo. Emanan significa que vienen, que salen, que de ahí llegan. ¿Vale? Y que es el pueblo el que manda. ¿Vale? Y eso ¿cómo habla el pueblo? ¿Cómo se nota qué es lo que quiere el pueblo? Pues miren ustedes, por medio del sufragio. Es decir, votando. Hay sufragios que son cada 4 años, que son las elecciones. Eso ya lo sabéis, ¿no? Donde tú votas a los partidos políticos, justamente votas esto, y de hecho, independientemente, indirectamente, también esto. Y luego están los referéndums que se hacen en momentos concretos donde tú votas sí o no. Por ejemplo, yo me acuerdo de referéndum, yo qué sé, para la Constitución, para aprobar la Constitución. Entonces tú podías votar que sí o que no. Eso es un referéndum. Unas elecciones no. Unas elecciones es cuando tú votas a distintos partidos políticos. Bien, hasta aquí estamos de acuerdo que el pueblo se va a expresar votando. Pero que hay dos tipos de sufragio, y esto es muy importante. O sea, dentro de este sufragio hay dos variantes. El sufragio censitario es el que los pobres no votan. Se llama así porque se hace a partir del censo, una larga historia. Es decir, si tú tienes dinero, votas. Si tú no tienes dinero, no votas. ¿Por qué? Pues porque eres un analfabeta ignorante y no sabes de políticas o tonta. Dice, oiga, yo, no, que te calles ya, o dice, que te calles. Tú no votas, votamos nada más que nosotros, los guays. Este es el liberalismo. Pero luego está el sufragio universal, que significa que vota Tokiski, que me da igual que sea analfabeta. Ahora votamos todos. Oiga, que está analfabeta, sí, pero es persona, ¿verdad? Y entonces vota todo Dios. Los ricos y los pobres. Todos votan. Pues bien, cuando un sistema liberal burgués tiene sufragio universal y educación gratuita, una cosa, la gracia está dirá, es que esta mujer no sabe de política, pues que vaya al colegio. Que los niños vayan al colegio y haya educación gratuita y ya no ocurre eso. Pues repito, cuando un sistema liberal burgués, como todo lo que hemos explicado hasta ahora, le metes el sufragio universal con su educación gratuita, cambia de nombre. Amigo. Y esto es lo que tenemos nosotros. Una democracia. Si no hay sufragio universal, no hay democracia. Os digo que para que el sufragio universal funcione, tiene que haber educación gratuita. O sea, la gente tiene que tener, para eso está este instituto, justamente. Para eso estoy explicando yo esto ahora mismo. Para que sepáis todo el rollo de la política, para cuando votéis, sepáis de lo que tenéis que votar. Y bueno, votaréis lo que os salga de las narices. Pero al menos votaréis con conocimiento. Bien, entonces tenemos, a ver, vamos a repasar, Pablo. Soberanía nacional, divisonomía, división de poderes, sufragio. Y ahora viene uno muy chulo, el pluralismo político. El quinto punto del liberalismo burgués. Mira, cuando yo era niño, estaba la dictadura del general Franco, que era una dictadura. Ahí de democracia ni de nada, dictadura. Pues bien, había votaciones, había sufragio, yo me acuerdo.
Cada X tiempo había sufragio para procuradores a cortes, que se llamaba. ¿Y tú podías votar? Sí, Pablo, sí, 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 claro que podías votar. Entonces, ¿era una democracia? No, era una dictadura. ¿Y votabas por qué? Y se presentaban, yo qué sé, 4 candidatos. Y tú podías votarle al que tú quisieras. ¿De verdad, Pablo? Sí. Uno era un franquista. El 2 era franquista. El 3 era franquista. Y a que no sabéis lo que era el cuarto, un franquista. O sea, tú podías votar o a un franquista, o a otro franquista, o a otro franquista, o a otro franquista. Y dice, oiga, pues eso es un referéndum, unas elecciones pues vaya a perdonar la expresión, pero es unas elecciones de mierda. O sea, a mí que, para que si me das a elegir, me tienes que dar a elegir, coño, perdón, me tienes que dar a elegir. Entonces, ¿cómo es que esto? Y aquí está el punto importante, el pluralismo político. Para que el pueblo pueda votar, tiene que haber distintas opciones políticas. ¿Eh? O sea, en el antiguo régimen, o tú eras del rey o eras enemigo del rey y te cortaban la cabeza. Ya está. No, 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 no. Aquí tiene que haber distintas ideologías y tú cuando vas a votar, pues si tú quieres votar Izquierda Unida, pues vota Izquierda Unida y si quieres votar al PP, le votas al PP o a Podemos o le votas a Ciudadanos o al PSOE o al que tú quieras. Que eso se llama escoger y son muy distintos unos de otros. Oye, son muy, muy, muy diferentes. Ahí está la gracia. Ahí está la gracia que sean diferentes. Y aquí hay una cosa que se olvida mucho en la democracia y la base de la democracia. Y estoy hablando de nuestra democracia, no solo del liberalismo, estoy hablando de nuestra democracia, que es el principio de aceptación del contrario. Es decir, que si yo le voto Izquierda Unida, tengo que ser consciente de que hay gente a la que no le gusta Izquierda Unida, que le gusta votar, yo qué sé, al PSOE. Y no por eso tienen que ser mis enemigos. Y que una persona puede ser del PP y puede ser amigo de toda la vida de uno de Podemos y que todos nos tratamos y convivimos y aceptamos unos con otros. A veces no nos respetamos. Entonces, uno tú dice, oye, pues uno de Vox dice, oh, los de Podemos estos son unos sinvergüenza. Y los de Podemos dicen, oh, los de Vox son unos cavernícolas. Y los de Ciudadanos dicen, oye, el PSOE que esto, no sé qué. Y el PSOE dice, oye, vosotros sois no sé cuánto. Y respetarse a lo mejor no se respeta. Vale, pero que yo nos tratamos con unos mínimos de civismo y de humanidad, no nos apuñalamos, ni nos insultamos, ni nos asesinamos unos a otros. O sea, ¿por qué? Porque todos somos conscientes de que podemos estar equivocados. Y probablemente en muchas cosas lo estemos. Entonces, hay que aceptar a los contrarios. Y una cosa, y si tú eres de Izquierda Unida y ahora ganas las elecciones del PP, pues te tienes que aguantar 4 años con el PP. Y si tú eres del PP y ahora ganas las elecciones Podemos, pues te tienes que aguantar porque ha ganado Podemos. Lo siento, esto se llama aceptación del contrario, son las reglas del juego. ¿Eh? Son las reglas. Es como en el fútbol. Una vez se gana la liga, yo qué sé, el Barcelona y los del Madrid dicen, venga, pues te aguantas. ¿Por qué? Pues porque ha ganado el Barcelona. Y al año siguiente, pues gana el Madrid. Y los del Barcelona, ¿qué hacen? Pues aguantan. Y al año siguiente, pues claro, pues ganará el Málaga. Y cuando gane el Málaga, cuando gane el Málaga, pues aguantarán todos. Eso es, pues lo que hay. Oye, y no nos vamos a matar. Eso es lo que hay. Ese es el principio de aceptación del contrario. Y es lo más bonito de la democracia. Y es la clave, ¿eh? Que nos aceptemos unos a otros. Con todos nuestros defectos. Y que unos tenemos defectos y otros también tienen defectos. Todos tenemos defectos. Y entre todos hacemos lo mejor que podemos. Y ya está. Una cosa. Y es necesario que haya distintas ideas. O si no, volvemos a esto. Volvemos a esto y volvemos al antiguo régimen y a los estamentos. O a matarnos unos contra otros. Que también es una alegría. Los derechos fundamentales. Esto tenemos que verlo en clase porque este es un tema chulísimo. ¿Se dieron cuenta? Claro, es que una cosa. Entonces, Pablo, ¿todo se soluciona votando? ¿Cualquier cosa que vote el pueblo vale? No, no vale. O sea, nosotros no podemos votar, vamos a coger a un tío y a tirarlo por la ventana. ¿Por qué? Porque por ser persona, tú tienes unos derechos básicos que no son discutibles, que no se pueden votar. O sea, no podemos votar, vamos a coger a Manolo y lo vamos a tirar por la ventana. Aunque votáramos todos a favor de tirarlo por la ventana. ¿Por qué? Porque tiene por donde tiene el derecho a la integridad física. Y eso no es discutible. Por ejemplo, yo tengo el derecho a la libertad de pensamiento. Yo puedo pensar lo que me da la gana. Y ahora os ponéis toda España de acuerdo en decir que no. Pues lo siento, pero os aguantáis. ¿Por qué? Porque es mi derecho fundamental. Hay una larga lista de derechos fundamentales, gracias a Dios. España es una lo que se llama una democracia garantista.
tenemos todos. Yo creo que tenemos todos los derechos fundamentales. De los que se ha hablado, los tenemos. Y si inventaran uno nuevo, también lo tendríamos. El derecho a la integridad física, la libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de culto, libertad de reunión, presunción de inocencia, el habeas corpus. Hay algunos, una cosa. Esto ahora mismo es un tema de debate sobre la libertad de expresión, por ejemplo, los límites de la libertad de expresión o no, la presunción de inocencia o no, y anda que no te digo nada del habeas corpus. O sea, esto tenemos que verlo en clase. Vosotros no tenéis que saber exactamente lo que es cada uno de estos, pero sí que os suenen y te poner la lista, al menos la lista con estos que os he puesto, ¿vale? Y que no son discutibles y que no son negociables. Es la única limitación que tiene la democracia y justamente por tenerla es democracia. Es curioso. Y luego queda el séptimo y el último. Miren ustedes, las leyes son algo muy complicado. Y los ciudadanos de a pie, pues mira, yo no soy abogado. Es que las leyes son complicadísimas. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una constitución. Es decir, ¿qué es una constitución? Una constitución, para empezar, empecemos por aquí abajo, es un texto público. Es decir, esto está en internet, ¿eh? Esto lo conoce, cualquiera puede verlo cuando le dé la gana. Y relativamente corto y sencillo. La verdad que es un librito fino. De forma que cualquier ciudadano pueda consultarlo sin necesidad de saber de leyes. Está hecho para que lo entienda cualquiera que no sabe de leyes. Y este librito, porque esto es un librito que te cabe en el bolsillo de la camisa, es justamente la Constitución, que es una ley suprema. Es una ley, pero la más importante de todo, está por encima de todas las demás leyes. Y recoge los principios básicos del Estado, es decir, pues estos 7 puntos, y lo explica muy bien explicado, y los derechos fundamentales. De forma que cualquier ciudadano, sin saber de leyes, pueda comprender cómo funciona el sistema político y cuáles son sus derechos, y qué es legal y qué no es legal, y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Os digo, además, si tú conoces la Constitución, perdón, la Constitución es una norma suprema. Es decir, está por encima de cualquier otra norma. Si te sale una ley y choca contra la Constitución, gana la Constitución. Y de hecho hay un tribunal constitucional que se encarga de garantizar que cualquier ley que se haga tenga que estar siempre de acuerdo con la Constitución. Con este librito chiquitito, que es público, que nos puede ver cualquiera y que está al alcance de cualquier ciudadano, para que cualquier mindungui pueda saberse pues los principios básicos del Estado y puede decir, yo tengo mis derechos, yo tengo mis obligaciones, yo conozco el Estado donde vivo. Bueno, pues ya tenéis los 7 puntos, con esto podéis hacerme el cuadrito, aunque yo esperaría a la explicación en clase, ¿vale? Porque tenemos que ver estos 7 puntos, hay que verlos uno por uno. Bueno, pues nada, aquí se queda el vídeo y nos vemos.